Bueno, pues yo creo que empezamos ya. Vamos a dar inicio a la 35 Mesa Internacional del Consejo de Transformación Educativa. Esta mesa será la mesa de diálogos en la perspectiva del agua, enfocado a la educación o a la cultura. Les damos a todos los que están presentes la bienvenida. Y bueno, esta mesa se llevará a cabo hoy por la plataforma Zoom desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, horario de México. La maestra Patricia Hurtado primero nos hará una breve introducción, nos dará la justificación y los objetivos de esta mesa. Le damos la palabra a la maestra Patricia Hurtado. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Esta mesa, Diálogos en la perspectiva del agua, enfocado a la educación o la cultura, que se transmite el día de hoy, 5 de febrero de 2021, tiene como introducción compartir para aquellos a quienes habitamos en el Valle de México como para quienes lo visitan. Resulta difícil imaginarse que en este espacio, ahora ocupado en una interminable capa de asfalto, hace solo unos cientos años se encontraban varios lagos, que fueron factor determinante en uno de los desarrollos culturales más sobresalientes, el Mexica. La Cuenca de México es una región natural que ha sido modificada por una larga sucesión de intervenciones humanas y geológicas que la han transformado en una región dinámica y activa. Los cambios físicos, demográficos, económicos, políticos, sociales, administrativos y técnicos acaecidos han modificado profundamente la ocupación de su territorio. Conocer el medio físico ayuda a comprender el porqué los establecimientos humanos en sus distintos espacios y en sus diferentes tiempos. Se justificará a través de analizar el problema del recurso del agua en el Valle de México desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Se hace referencia al panorama histórico de la cuenca del Valle de México y su relación con el recurso hídrico, lo que nos da una idea del manejo y conocimiento de los recursos que se tenía antes de la llegada de los españoles. Punto importante de transformación y visión del manejo posterior de estos recursos para la cuenca y su relación con el agua. Se analizará la problemática que se enfrenta en relación a la creciente demanda de este recurso, así como los problemas asociados a la sobreexplotación de los mantos freáticos, el problema del hundimiento gradual de la cuenca, la infraestructura para la distribución del agua potable, la infraestructura para el desalojo de las aguas residuales y el reto que representa para la sociedad enfrentarse a mitos e irrealidades y así también el gran compromiso y reto que tienen los espacios de cultura de agua en el país. Nuestros objetivos en esta mesa son compartir la importancia y beneficios que representa la información y divulgación de la cultura del agua, sensibilizar a la población con respecto al uso y manejo, así como distribución y mitos del agua, buscar herramientas interactivas que promuevan e incentiven el aprendizaje significativo y motivar el compromiso individual y grupal con respecto a tomar acciones en pro del desarrollo sostenible. Bienvenidos todos. Bueno, gracias, Pati. Bueno, nuestra primera ponente será la bióloga Gabriela Quiroz Castillo. Ella es egresada de la carrera de la licenciatura de Biología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Su experiencia laboral ella ha sido docente en secundaria y preparatoria en instituciones privadas como el Colegio Hebreo Monte Sinaí, el Colegio Hebreo Tarbut, el Colegio Regina y también Ignacio Vallarta. Posteriormente trabajó durante 13 años en el organismo de agua potable de Naucalpan, Cuapas, en donde se desempeñó como promotora de la cultura del agua, como responsable del programa de empresas e instituciones a nivel medio superior, líder de proyecto también después del Museo del Agua. Actualmente labora como docente en el programa Pilares de la Ciudad de México y como Gestos Ambiental Independiente. Con ustedes, la bióloga
Gabriela Quirós. Tu micrófono. Un detalle, mil disculpas, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, en esta tarde tan bonita y soleada. Y bueno, pues empecemos. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, adelante, por favor. Perfecto, entonces es como cuando empezamos a compartir nuestro cuaderno. Así que denme un momento porque yo los voy a llevar por un pequeño paseo y requiero abrir un programa. Este programa no lo abrí antes porque quiero que lo sorprenda. Entonces, vamos a dar un momentito para que abra el programa. Y mientras tanto, pues, comentar con ustedes. ¿Ustedes qué saben de la historia, de nuestra historia de la cuenca? Vamos a dar oportunidad a que el programa abra. Muy bien. Este interactivo, déjenme les comparto, lo hizo una persona que se llama Tomás Filsinger. Este programa está habilitado en el Universum, en el Museo del Universum, pero también sirvió como apoyo pedagógico en algún momento a un programa que era muy ambicioso en secundaria. Este programa, que era multimedia, lamentablemente no tuvo mucho auge por cosas que vamos a platicar más adelante. Sin embargo, les quiero platicar acerca de cómo este interactivo nos ha servido de mucho en el proceso que nosotros tenemos para explicar lo que es este viaje por la cuenca del Valle de México. Entonces, démosle el crédito adecuado a Tomás Filsinger, quien es su creador. Sí se ve la pantalla y está todo perfecto con el audio. Ok, entonces empecemos con este viaje interminable del cual nos comparte Tomás en esta presentación. Si nosotros vemos la cuenca así, voy a bajarle un poquito al sonido porque además lo musicalizó, que eso es algo muy bonito, y lo hizo expreso para este interactivo que él le llevó bastante ratito a hacerlo. Y bueno, vamos a pensar que esto que nosotros estamos viendo es la cuenca del Valle de México, porque así es. ¿A qué nos estaremos refiriendo con estas dos imágenes? ¿Qué creen que sea? Pueden abrir su micrófono y participar. Vamos a hacerlo como una charla amena que tenemos hoy por la tarde. Así que yo no tengo problema si alguien me quiere decir. ¿Qué creen que sean estas dos como nubecitas que están de este lado? Buenas tardes. Son los volcanes. Son los volcanes, efectivamente. Son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Exacto. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta de que efectivamente nuestra cuenca del Valle de México es endorreica. ¿A qué se refiere este término? Se refiere a que es una cuenca cerrada, de tal forma que todos los escurrimientos que se generan en la cima de las montañas, llamémosle ríos, todos estos escurrimientos, escorrentías, llegan justo a un punto específico, al centro del lago. Si nosotros ubicamos aquí, nos damos cuenta que la extensión de la cuenca del Valle de México, pues es grande, grande, grande. Estamos hablando de alrededor de 9,600 kilómetros cuadrados. Y parecería mágico saber que esto era hace algunos añitos, en 1350. Nosotros estamos aquí arriba ahora. Somos parte de la vida de esta cuenca. Nosotros antes la veíamos así. Y efectivamente ahora con esta imagen podemos entender muchísimas cosas del presente. Vamos a ver que nos damos o nos percatamos de todos los ríos que confluyen justo al centro de estos lagos. Principalmente el lago de Texcoco, que es el más grande, el menos profundo y el más salobre. De tal forma que si nosotros
nos damos cuenta, donde está la manita, es justo el punto inicial de donde inicia un río, ¿ok? Entonces, una cuenca es un lugar en donde fluye el agua e inicia un río. Vamos a unir cada una de estas cuencas por cuestiones didácticas. Y resulta que esta línea imaginaria en donde nosotros vamos a unir a cada una de estas elevaciones montañosas, que como vemos son bastantes, forman una línea que se llama parteaguas. Este parteaguas es muy importante porque nos ayuda a delimitar la cuenca y a saber qué tipo de cuenca es esta línea por la que estoy yo transitando. Esta es una cuenca endorreica porque si nosotros nos dirigimos hacia las orillas de esta cuenca, pues vemos que está completamente cerrada, que todos los escurrimientos y aportes hídricos llegan hasta el centro. Y podemos percatarnos que había 5 lagos importantes: el de Zumpango, Jaltocán, Texcoco, Chalco y Xochimilco. También nos podemos dar cuenta, si le ponemos división política, que había grupos muy importantes en esta región. Voy a subir un poquito más para acercarnos, para que ustedes puedan ver. Vamos a dar oportunidad. Tal vez el programa esté un poco lento porque pues estamos compartiéndolo con varias personas y entonces los gráficos a veces se hacen un poquito lentos, pero creo que ahí los podemos ver. Las culturas que en ese momento se encontraban justo un poquito antes de la llegada de los mexicas eran los otomís, los tepanecas, los acolhuas, los chalcas y los xochimilcas. Y entonces podemos percatarnos que obviamente tenían un manejo de los recursos pues sumamente importante, que sabían específicamente cuándo había las avenidas más grandes de agua, porque ellos también sufrían de inundaciones. Por eso a nadie se le había ocurrido que podía estar en medio de ese lago. De tal forma que estas culturas ribereñas pues tenían caza de patos. Ya sabemos que justo en el lago de Texcoco es una zona principalmente de migración de aves. Así que pues tenían, digamos, que todos los servicios a la mano, cuestiones de pesca, agricultura en los alrededores, pesca en los lagos, en los diferentes lagos, en fin, que digamos que tenían una vida muy tranquila, ¿no? Entre tantas guerras y tantas cosas por querer tomar poderío de los diferentes lugares que estaban alrededor y de los diferentes grupos que en ese momento formaban la vida cotidiana de lo que era la cuenca del Valle de México, pues para que no les faltara uno más, en ese proceso llegan los mexicas. ¿Y qué estaban buscando esos mexicas? ¿Alguien me puede comentar? ¿Qué estaban buscando? Un lugar para establecerse. Exactamente, un lugar para establecerse. ¿Y qué símbolos estaban buscando? El águila. Un águila panada en un nopal, devorándose una serpiente. Exactamente, un águila sobre un nopal devorándose una serpiente a las 3 de la tarde. No, no es cierto, ese lo puse yo. Digo, imagínense ustedes desde dónde venían buscando esos símbolos, y esos símbolos los encontraron aquí, en este islote. Y vamos a subir un poquito la imagen para que identifiquemos. Y vamos a ver qué islas se encontraban en ese lugar. ¿Ok? Estos eran los nombres que en aquel momento tenían. Por lo pronto, este es el lugar en donde encontraron esa imagen que nos ha acompañado hasta nuestros días, y en donde se encontraba esa águila devorando una serpiente encima de un nopal, ¿no? Y entonces cuando llegaron a los personas de Azcapotzalco le preguntaron pues dónde podían asentarse, si les daban permiso de estar aquí. Obviamente dijeron, bueno, eso es una locura, ¿cómo es que quieren establecerse en un islote tan pequeño? Lo que no sabían es esa megalópolis que iban a generar los mexicas. Ellos eran guerreros y no venían a ver si podían, sino porque podían llegar.
de tal forma que no tardó mucho tiempo en el que esta división política tuvo sus cambios importantes y trascendentales, ¿no? Ya sabemos aquello de las guerras floridas y sabemos aquello de las alianzas que tuvieron que hacer con diferentes grupos. Y se preguntarán ustedes esto qué tiene que ver con el agua. Pues resulta que esta ciudad de México Tenochtitlán, esta gran urbe donde se comercializaban muchísimos recursos naturales de la región, pues tuvo que ver con que se asentaron encima de un islote que estaba en un lago. ¿Y cómo lo hicieron para potencializar ese espacio? Pues pareciera sencillo, ¿verdad? Resulta que lo que hicieron fue no luchar con las aguas, sino unirse a ellas. Y entonces generar en México Tenochtitlán lo que vamos a ver a continuación. Una ciudad forjada a través de canales, en donde había avenidas muy importantes, como la de Tacubaya, la de Tacuba, la de Observatorio, y donde esas avenidas tenían, digamos que una altura alrededor de 3 metros hacia abajo, o sea, que eran diques en donde estos mexicas fueron visionarios completamente. Vamos a alejarnos un poquito, porque me interesa que nosotros veamos una de las primeras construcciones más importantes, que es el Albarradón de Nezahualcóyotl. Pero antes hubo otro, porque ya en este momento era un problema toda el agua de estas escorrentías, de estos ríos que llegaban hasta el centro de la cuenca de este Valle de México. De tal forma que había que separar las aguas saladas del lago de Texcoco de las aguas dulces. ¿Quién y dónde, de dónde tenían ese aporte de aguas dulces? De Xochimilco y de Chalco y de Chapultepec. De tal forma que lo que buscaban es que a través de hacer esas chinampas, donde tenían cultivos como calabaza, chile, maíz, acuérdense que eran cultivos mixtos, en estas chinampas lo que buscaban era contener la mayor cantidad de agua dulce, de tal forma que se generó otro espacio importante alrededor de la ciudad. Vamos a ampliarlo un poquito más y llegamos a darnos cuenta que antes Aguizolt había ya cercado la ciudad, como amurallarla, para evitar que las aguas saladas entraran a estas chinampas y a estos canales. Tenían perfectamente bien distribuidas por dónde entraba el agua dulce y por dónde salía el agua que se ocupaba. Tenían canales, ahora sí que prácticamente inteligentes, en donde obviamente no había sistemas de rebombeo, sino la ciudad estaba de alguna manera ladeada de tal forma que ese correr de los canales estuviera principalmente delimitado por compuertas que estaban hechas de la madera del aguizot. Este árbol que nosotros vemos en las imágenes, cuando vemos películas de Pedro Infante, ¿no? Ese árbol alto y esbelto, tiene una madera especial que evita que se pudra con los hongos. Entonces, digamos que todo estaba perfectamente ocupado en esta cuenca. Estos canales podían, a través de compuertas, llevar el agua de un lugar a otro. Y transitaba agua dulce y también, de alguna forma, agua que desalojaban por otro lado, y la ciudad era perfectamente sostenible. De tal forma que aquí también se comercializaban un sinfín de productos que venían de las zonas de alrededor. Se puede decir que hasta de Guatemala. Acuérdense que decían que en Nezahualcóyotl podía desayunar pescado si lo quería, ¿no? Y que ese pescado estaba fresco. Así que, pues finalmente llegaba a esta megalópolis. Esta fue entonces una de las principales infraestructuras hidráulicas que permitió el que hubiera este proceso de chinampas, en donde había una serie de cultivos que permitían que tuvieran una vida perfectamente bien equilibrada con respecto al manejo de sus recursos naturales. Vamos a ampliarlo un poquito más
porque resulta que eso no fue suficiente para todo el aporte de agua que se generaba en el interior de esta cuenca. Lamentablemente, hubo una primera inundación muy importante, y esta inundación fue por ahí de 1473, antes de la llegada de los españoles. De tal forma que tuvieron que abrir por primera vez el río Cuautitlán. Entonces aquí empieza una de las primeras modificaciones, porque tuvieron que reubicar el río. De alguna manera fue la primera vez que tuvieron que abrir la cuenca. Imagínense el trabajo y la infraestructura hidráulica que ya tenían en ese momento en los aportes de agua que tenían al interior de esta megalópolis. De tal forma que si en ese momento ya tenían problemas con las inundaciones, imagínense a la llegada de los españoles. Bueno, seguimos avanzando y justamente a la llegada de los españoles en 1519, pues esto cambió completamente. Así que vamos a pensar cómo es que vieron a partir de ese paso de Cortés esta ciudad impresionante. ¿No? Esta la vemos aquí en planeta. Ok. Entonces ya me imagino el impacto que tuvieron al ver esta cuenca del Valle de México, porque no se imaginaban la infraestructura hidráulica que tenían. Es más, yo creo que nunca la llegaron a comprender del todo, y vamos a ver por qué un poquito más adelante. En fin, que al momento de que llegan, obviamente, llegaron con animales que no existían aquí, llegaron con necesidades naturales que no teníamos nosotros, de tal forma que buscaban de alguna manera darle de comer a esos animales con los que llegan. De tal forma que entonces ahora el tipo de agricultura cambió y por lo tanto las necesidades cambiaron. Necesitaban un terreno mucho más enfocado a la agricultura extensiva, de tal forma que le fueron ganando terreno al agua. Y la cuenca se fue transformando. ¿Okay? Entonces, todo lo que tuvieron que hacer para desecar estos lagos. Un cambio de vida repentino, ¿ok? Aquí lo vamos a ver así con saltos abruptos, pero ahorita lo vamos a comentar. Entonces, fíjense, a la llegada, pues le fueron, como les iba yo diciendo, ganando terreno al agua, ¿no? Ya en 1750 vemos esta transformación de la cuenca del Valle de México. Obviamente tuvieron un sinfín de problemas porque las inundaciones continuaron. Se dice que por ahí de 1580 tuvieron que volver a desviar el río Cuautitlán. Hubo inundaciones en 1607, en 1615, en 1622 y en 1629, donde ahí hubo otra transformación importante. Se empezó a generar en medio de esto, por ahí en 1607, el Tajo de Nochistongo, que ahorita vamos a ver una idea, porque la cantidad de gente que ya habitaba esta ciudad generaba un problema grave con aquello de las aguas negras. Entonces, pues bueno, seguimos avanzando y le seguimos ganando terreno al agua. Vamos a ampliarlo un poquito más, a reducirlo para que veamos de lo que estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Y así en los siguientes años. Con todas las vicisitudes que ha llevado el hecho de transformación de esta cuenca. El de secar ríos, el entubarlos, en fin. Si tienen en el trayecto alguna pregunta, les pido de favor que lo comentemos en el cambio que hacemos de presentación. ¿Les parece? Está bien, gracias. Y fíjense, le seguimos ganando terreno al agua. ¿Qué nos queda ahora? ¡Wow! Una pequeña alberquita de lo que era el lago de Texcoco, que es ahora el lago Nabor Carrillo.
Vean. O sea, prácticamente nada. El lago de Zumpango está reducido también a un pequeño relito. Vamos a ver. ¿Ya lo ven? De esos 5 lagos, ahora sí que nos quedó prácticamente nada. Y nosotros dimos un salto enorme con este interactivo de Thomas Filsinger. De esto fuimos pasando a esto. Y entonces obviamente tienen que ver nuestras acciones en el cómo empezamos a ver al agua. No por nada tenemos una mentalidad centralista, donde todo lo queremos regir a través de este lugar, porque hasta cosmogónicamente es importante. Impactante, ¿verdad? Y eso que nos quedamos solo al 2000. Como alivio les puedo decir que el lago de Zumpango sigue más o menos igual. Han tenido que hacer una serie de adecuaciones, obviamente porque tuvo problemas con el lirio, por la cantidad de materia orgánica de las comunidades alrededor, pues fue como un punto de aporte para que el lirio acuático proliferara, y después a alguien se le ocurrió insertar truchas y hacer una serie de cosas. Entonces, pues hubo un desequilibrio ecológico importante. ¿Okay? Así que bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar en este momento con este interactivo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el interactivo? Y ahorita podemos ver, por ejemplo, en el 2000, vamos a ver cuáles son esos pueblos y ciudades. Y si nos acercamos un poquito, podemos darnos cuenta que ahí podemos identificar por dónde vivimos, ¿no? Aquí está Tacubaya, aquí está Tacubaya, aquí está la Ciudad de México en pleno, y aquí nos podemos dar cuenta de todos esos lugares que a lo mejor hemos recorrido. ¿Ok? Vamos a poner ahora la división política, nada más para que nos demos una idea e identifiquemos nuestra alcaldía. Fíjense. Distrito Federal, colindamos con algunos estados y con algunas, el Estado de México principalmente, ¿no? Aquí está Miguel Hidalgo, por donde yo vivo. ¿Dónde viven ustedes? Yo soy de Durango. Wow, bueno, no llega hasta allá el interactivo, porque a la de la cuenca, pero qué padre que andes por acá. Y ve, ahora sí, eso que te dicen que estamos arriba de 5 lagos, efectivamente estamos arriba de 5 lagos. Ve, por aquí digo yo. Ara, ¿tú dónde vives? Yo vivo también en la Miguel Hidalgo, en la colonia Escandón, casi perfecto, con la Cuauhtémoc. Pues yo aquí estoy en Ecatepec, Gaby. Tú estás en Ecatepec, que también municipio con el que colindamos, acá está Ecatepec. Entonces, efectivamente estamos arriba de esos 5 lagos, ¿se fija? Sí, de hecho, la zona de Ecatepec, pues es la zona inundable. En caso de una superemergencia, pues yo quedaría bajo el agua. Exactamente. Ahora serías pescadora, Ara. ¿No? Entonces, pues vean cómo le hemos transformado la vida a esta cuenca. Y obviamente, ¿qué pasa con todos los ríos? Pues la mayoría, como vemos aquí, dejen quito esta parte, ok. La mayoría, como vemos aquí, o están entubados, o solo les queda el nombre, etcétera. Y por supuesto que esto ha tenido una repercusión importante. Siempre nosotros pensamos, ay, este río huele horrible, mejor que lo entuben. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando entuban un río. Las repercusiones ambientales que tiene esta situación. Entonces, nos podemos percatar efectivamente que estamos arriba de 5 lagos. Y vamos a ver un poquito más. Digamos que ya vimos trenes y metro.
El metro está arriba de todo esto. ¿Cómo no va a haber no va a haber hundimientos? Si estábamos en un terreno fangoso, imagínense cómo no iba a haber hundimientos. Y ejemplos tenemos, wow, muchísimos. La Catedral, el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes. ¿Ya has ido, Claudia, al Palacio de Bellas Artes? ¿Te tocó ver cómo está medio de ladito? Sí. ¿O la Catedral? ¿Has ido a la Catedral del Centro Histórico, Claudia? ¿Claudia de Durango? No, no, no. De hecho, me gusta escucharlos, pero no he ido. He ido al DF en 2 ocasiones y ya tienen tiempo. Okay. Solamente fue al Centro Nacional de las Artes y en el Zócalo estuve. ¿Qué tal? Pues nos estamos hundiendo. Y eso para nadie es una noticia. Imagínate todo el asfalto arriba de esta zona fangosa. Y aquí no tenemos agua. Exactamente, ¿no? Justo porque nuestro país, del que Ara nos va a hablar un poquito más adelante, nuestro país está en una zona principalmente árida, ¿no? Entonces, pero aquí que tenemos tanto aporte de agua, ya no sabemos qué hacer con ella. Lamentablemente, pues no hecho nuestro trabajo adecuadamente, ¿no? Hemos tenido muchos esfuerzos, ha habido muchos esfuerzos importantes, sin embargo, todavía seguimos padeciendo decisiones que no fueron las mejores. Voy a cambiar en este momento los voy a dejar con esta imagen, con esta otra. Y con esta otra. ¿Ok? Ahí estamos ahorita, arriba. Voy a compartir ahora una presentación. Les digo que voy a estar así como presumiendo mi cuaderno. Denme un momento. Y efectivamente, en estos momentos estoy trabajando como docente en un programa que lleva a cabo la Ciudad de México, la jefa de gobierno, la licenciada Claudia Sheinbaum, que se llama Pilares. Y Pilares significa puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. La intención de este programa es incentivar a los jóvenes para que continúen sus estudios. Jóvenes, estamos pensando adolescentes de 15 años en adelante, y así de la misma forma buscar que haya mujeres empoderadas que puedan incluso tomar las riendas de la casa, como en muchos lados ha pasado, para que tengan o aprendan oficios que les permitan tener un sustento independiente en su casa, dando carpintería, electricidad, etc. Pero no nos limitamos a ello, sino también al arte y a los saberes. De tal forma que, pues es un programa muy ambicioso que lamentablemente nos ha visto o nos ha tenido un poco limitados por esta situación pandémica, pero no así nos ha cortado las alas. Lo que hemos buscado es justamente tener de alguna manera esta interacción con la comunidad, y gracias a que existen todas estas redes sociales, a que existen todas estas herramientas didácticas, pedagógicas, de auxilio, que nos han dado la posibilidad de estar cerca en la lejanía, pues es que nos hemos dado a la tarea de compartir nuestros saberes. Y bueno, les comparto yo. Esta es una pequeña visita o un paseo por esa cuenca del Valle de México, como ya la vimos, completamente transformada, modificada, alterada, violentada, ¿no? ¿Por quiénes? Por quienes habitamos en ella. Así la veíamos, así la veían con algunos mapas, ¿no? Así la veían los españoles, que al final mucha de su interpretación nos llevó a hacer la ciudad de lo que ahora somos. Y muchas de sus decisiones, que no fueron las mejores tampoco. Recuerden que las personas que tuvieron
las primeras avenidas a la llegada de la conquista, pues no eran los más versados, ¿no? Afortunadamente después llegaron todas las congregaciones religiosas, los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, etcétera, pero los que primero llegaron, pues eran expresidiarios, era gente que venía a conquistar, era gente que lo que requería era un tesoro, cualquiera que este fuera. Esta era nuestra cuenca, como nosotros ya la vimos, ¿no? ¿Y desde dónde venían? Pues se dice que desde Aztlán, guiados por Huitzilopochtli. ¿Buscando qué? Esos símbolos que nosotros ya pensamos, y que justamente en estos tiempos estamos conmemorando la llegada de los mexicas, en 1325, hace algunos ayeres. Encontraron este símbolo y se encontraron con muchas, muchas cosas. Esto es el árbol del que les hablo, el ahuizotl. Y gracias a ello, la madera que este árbol nos aporta tiene una resistencia impresionante a el poder aguantar o resistir y no honguearse. Muchos de los edificios que conocemos nosotros en el centro de la ciudad están formados sus cimientos con este árbol. El Palacio de Medicina, el Ángel de la Independencia, algunas partes del Palacio Nacional, obviamente, pues aquellas estructuras enormes que conocemos como el templo ceremonial ahí en el centro de la ciudad. Y pues bueno, había chinampas que conducían a través de piraguas, y estas chinampas pues les permitían tener tanto asentamientos como sistemas de cultivo. Así supongo, y supone quien nos aportó esta imagen, vieron los españoles por primera vez a ese México Tenochtitlán. Me lo imagino resplandeciente. Así eran las avenidas, ¿no? Estas avenidas tenían alrededor de una altura de 3 metros. La de Tacuba, la de Tacubaya. Entonces, imagínense la infraestructura hidráulica de la que era capaz esta gran ciudad. Impresionante. Todavía quedan algunos vestigios, ¿no? Y estamos hablando del acueducto de Chapultepec, que sí funcionaba, desde donde traían agua dulce, que era distribuida a través, tanto para consumo humano como distribuida para las chinampas y el riego a ellas. Nos quedan estos pequeños vestigios. Igual que algunas fuentes, ¿no? Y aquí hay una imagen muy importante de cómo es que pudieron llevarse a cabo la infraestructura alrededor de lo que era México Tenochtitlán, efectivamente de esta cuenca, que era tanto el albarradón de Ahuizotl que cercó la ciudad, como el de Nezahualcóyotl. Eran grandes visionarios. Necesitaban separar el agua dulce del agua salobre. Y lo lograron. Y lograron, además, contener todas las inundaciones de las que se vieron afectados, ¿no? Tuvieron 1, 2, 3 inundaciones, pero después, con la desviada del río Cuautitlán que platicamos, lo pudieron mitigar. Y estos son algunos vestigios que quedan de lo que fue el albarradón de Nezahualcóyotl. Ahí, denme oportunidad. Y bueno, sabemos que una de las principales batallas que se enfrentaron los mexicas fue en aquella noche fatídica, ¿no? 1521. Resulta que principalmente ganaron esa batalla por muchas situaciones, pero una de las más importantes fue porque se cercaron los aportes de agua dulce que tenían hacia la ciudad, que era de Chapultepec y de Xochimilco. Entonces, cercaron estos ríos. Entonces, imagínense la gran matanza
la gran contaminación que se generó. Acuérdense que Bernal Díaz del Castillo dice que corrían ríos de sangre contaminada porque muchos se enfermaron de viruela, de sarampión, de muchas situaciones, y no precisamente por no lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pagamos un costo. Hernán Cortés, en una de sus brillantes ideas, mandó hacer edificios impresionantes. ¿Con qué creen? Con aquellas calzadas imponentes, y empezó a quitarle como pequeñas partes al albarradón de Nezahualcóyotl, ¿no? Al dique de Abuizot. Y empezó a construir un montón de edificios, casas impactantes. Pero resulta que generó un desequilibrio hídrico, de tal forma que eso provocó todas las demás inundaciones que les estaba platicando. Que imagínense cómo no se iban a ver afectados si empezó a destruir algo que evitaba que se pudieran inundar simplemente con las aguas del lago de Texcoco. Y ahí empezó nuestro debate. No tomaron en cuenta el manejo de los recursos naturales, y quienes sí lo tomaron, pues no eran así como que muy escuchados en esos momentos. Así que pues ya en la colonia, una gran inundación fue en 1555, en donde el virrey Luis de Velasco generó y pidió algo así como auxilio foral de 1607, porque ya estaban hartos. Tuvieron que volver a cambiar o abrir otro espacio del río Cuautitlán, que era el que más problemas les traía. De tal forma que él ordenó una construcción que les llevó muchísimos años, que fue el Tajo de Nochistongo. Denme un segundito, ¿no? Y entonces fue una carrera, ahí empezó la carrera hacia esa naturaleza. Y esta obra se la solicitó a Enrico Martínez. Enrico Martínez está justo al lado de la catedral, en un monumento, y ese monumento es un gipsógrafo en donde se miden por los 4 lados la altura, o sea, la altura de la cantidad de agua que se tenía en los diferentes lagos. De tal forma que, bueno, Enrico Martínez lo que hizo fue abrir nuevamente para sacar todas las aguas, porque se inundaban entre aguas negras y aguas dulces de las lluvias torrenciales que caían y del elevamiento del lago de Texcoco. Así que bueno, esta fue una de las primeras obras hidráulicas necesarísimas que hicieron para sacar e evacuar todas las aguas negras. Lamentablemente se vino abajo. Esta construcción duró nada más y nada menos que 100 añitos. ¿Cómo ven? Con todas sus vicisitudes de alrededor. Así que duró bastante tiempo, por ahí de 1789, finalmente se dio salida permanente a las aguas del río Cuautitlán, evitando de alguna manera o mitigando aquellas inundaciones que tenían repetitivamente en la ciudad. De tal manera que, bueno, este túnel tenía alrededor de 7 kilómetros de largo, 5 de profundidad, y comunicó el lago de Zumpango con Tula, y drenó a través del río Cuautitlán, contaminándolo, ¿no? Entonces, también aparte tuvimos aportes contaminantes. En 1794, a través del canal de Guadalupe, nuevamente se abrió la cuenca y se deseca entonces el lago de San Cristóbal. El lago de San Cristóbal Jaltocán. El ingeniero Castera generó esta situación. Había alrededor de 144,000 habitantes, o sea que ya eran algunos. Por eso era tan importante hacer este tipo de obras hidráulicas.
Para la cuenca moderna, por ahí de 1900, con el auge de don Porfirio Díaz, denme un momentito. A ver, listo. En auge don Porfirio Díaz, bueno, pues él generó o inauguró el Canal del Desagüe. Es el primer túnel de Tequisquiac. Entonces, hubo una gran transformación en cuanto a la tecnología en esos años, ¿no? Digo, no todo era tan malo. De tal forma que hubo trenes urbanos, eléctricos. Todavía él podía navegar en el río de Mixcoac. No solo es la calle, sino de verdad, por ahí había un río, y se mandó construir Porfirio Díaz, ahí humildemente, un pequeño barquito como el que existía en Nueva Orleans. Entonces, imagínense, los domingos se la pasaban muy plácidamente, transitando en su pequeño barquito por Mixcoac. Pero teníamos un problema grave. ¿Qué pasaba con el sistema de drenaje? Pues no pasaba mucho porque se seguían inundando y hubo que hacerle nuevamente modificaciones y desecaciones a los lagos, pequeños relictos de los lagos que aún quedaban. El escenario político pues era bastante complicado, de tal forma que las infraestructuras hidráulicas a favor pues no fueron muchas, ¿no? Disminuyen los cauces del lago de Texcoco, de Jaltocán, de Zumpango, nuevamente por desvíos y desalojos de esa agua que pues era limpia. En 1840, pues se generan los primeros barquitos de vapor, y por donde transitaba nuestro Porfirio Díaz era por el Canal de la Viga. Ahí domingueaba muy rico en ese barquito, ¿no? En 1856 hubo otra gran inundación en la ciudad. Que nos han acompañado hasta nuestros días, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes. Vean, el Canal de la Viga. O sea, no nada más le pusieron el nombre por ponerle el nombre, sí existía el Canal de la Viga. Se dice que en este tiempo, y de hecho yo diría que mucho antes. Eran 10 minutos, 5 minutos. Sí, perdón. Empezaban las ladrilleras allá en Naucalpan y la gente todavía en estas fechas se iba a dar un paseíto y nadar allá. Vean cuántas inundaciones en estos tan pocos años. Y aquí viene nuestra carrera meteórica. ¿Con qué vamos a hacer con todas esas aguas que nos siguen inundando? Pues nada más y nada menos que buscar sacarles. De aquí viene el proceso del drenaje profundo, una gran obra por ahí de 1970, pero nos seguimos inundando. Le queremos seguir ganando terreno a la naturaleza donde sabemos que nos seguimos inundando. Siguieron una serie de obras muy importantes como el túnel Emisor Oriente, que fue uno de los últimos que generaron estas debacle en cuanto a querer darle una mejor salida a esta cantidad de aguas importantes que tenemos en el aporte todavía de lluvias en la cuenca del Valle de México. Y bueno, pues la naturaleza ha seguido su paso. Sabemos que tenemos sistemas de aguas en diferentes localidades, en este caso es el sistema de aguas de la Ciudad de México, que tiene que cumplir con los siguientes servicios: agua potable, rehabilitación y reposición de redes, alcantarillado, mantenimiento a redes de drenaje, eliminar vulnerabilidad de inundaciones, saneamiento y además cultura del agua, ¿no? Lamentablemente esto nos lleva a esto. Esta es la realidad. Vulnerabilidad de inundaciones catastróficas que hemos sufrido a lo largo de estos años, fugas de agua porque la gente no las reporta, contaminación de ellas, incremento de demanda de agua y sobreexplotación de los mantos acuíferos. Obviamente tenemos escasez en la abundancia. Esto es un plano en donde
sabemos por qué podía llegar este túnel por gravedad a evacuar todo el agua que nosotros generábamos en la Ciudad de México. Sin embargo, al paso del tiempo y al generar la desecación de nuestros mantos freáticos por el abuso en el consumo, pues esta pendiente ahora se maneja en contra. De tal forma que ahora necesitamos de un sistema de rebombeo para poder sacar el agua que genera la ciudad con respecto al drenaje. Y obviamente la distribución de agua potable pues ya no es la misma. Tenemos problemas de inundación, de hundimientos, perdón. Y aquí podemos ver una imagen. No tenía estas escaleras que tiene ahora el Ángel de la Independencia. ¿Por qué creen? Pues para que no nos asustemos, porque pues sí nos estamos hundiendo. Es una consecuencia inminente. Hemos tenido que traer, porque ya nos acabamos o sobreexplotamos los mantos freáticos a través de la extracción de los pozos, hemos tenido que traer agua del sistema Lerma-Cutzamala, del sistema Cutzamala principalmente. Obra que se inició por ahí de 1442, 1976. ¿Qué buscamos? Eliminar de alguna forma esta vulnerabilidad hídrica, estas inundaciones a través de los diferentes emisores que se han generado, reducción de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, reinserción a pozos, rehabilitación y reposición de redes mediante la optimización del mantenimiento y la orientación de programas de agua potable y saneamiento, tener áreas capacitadas de cultura del agua a nivel federal, estatal y municipal, saneamiento de ríos y lagos. Y se generó ya una planta muy importante. Hace muchos años, Eberto Castillo, yo creo que le suena el nombre, nos decía que había que poner ventiladores en las partes más altas porque nos íbamos a ahogar con nuestros propios vapores. Nada más que lo dijo por ahí de 1970 y tantos y nadie le hizo caso. Lo mismo decía que había que generar plantas de tratamiento de aguas a las afueras de la ciudad para que no nos inundáramos en nuestras heces, pero tampoco nadie le hizo caso. Y ahora vemos que hubo esta necesidad de generar en Zumpango una planta enorme de tratamiento de aguas residuales que ya está funcionando en su totalidad, que espero que nos dé batalla en este manejo de los metales pesados y no consumir brócoli o diferentes verduras y legumbres con metales pesados, porque antes eran regados con materia orgánica, ahora materia orgánica más metales pesados, por todos aquellos residuos que no hemos sabido manejar. Y a eso le sumamos que el agua dulce líquida disponible cada vez está en menor proporción. Podemos hacer muchas cosas, desde la manda ciérrale, que no hemos escuchado. Ya me balconé, ya van a saber qué edad tengo. Esa era una campaña. Amanda, ciérrale, y se buscaba que le cerraran a la llave del agua porque la dejaban abierta. Ahora hemos tenido que utilizar otras cosas. Al bañarse mientras sale el agua al fría, poner una cubeta y les aseguro que mientras esperamos que el agua se temple, ahí en esa cubeta colectamos de 2 a 3 litros de agua. Échenle 5 minutos. Eso en segundos. Preventivos, no vertir el aceite en el drenaje. Ese es un problema importantísimo ahorita en todas las plantas de tratamiento de aguas. ¿Por qué? Porque vertimos los residuos de grasa en el drenaje. Y es dificilísimo y costoso quitarlos. Un chicle que pegamos en el pavimento cuesta 2 pesos quitarlo. Imagínense la grasa, terrible. En conclusión, debemos de generar un equilibrio hídrico a través de la información. Lograr que los usuarios y autoridades trabajen de manera armónica y coordinada. Lograr que los municipios e industrias cumplan con la normatividad establecida en materia de tratamiento de aguas residuales. Consolidar el reuso de agua residual tratada en aquellas actividades que esta opción es factible. Lograr que los municipios utilicen de manera eficiente tanto el agua que extraen como la infraestructura con la que disponen. Buscar en la Ciudad de México que haya una normatividad distinta.
Ya hay muchos avances. En algún momento les comentarán. Y bueno, hasta aquí es mi participación. Les agradezco y seguramente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Pues muchas gracias, Gaby. Es impresionante ver cómo han desecado nuestros lagos, cómo tenemos ahora falta de agua después de haberla tenido en abundancia. Es realmente impresionante. Tu programa es muy bonito, lo recuerdo yo desde hace mucho tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros de esto. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora, al final tendremos la sesión de preguntas al final. Bueno, la siguiente es la bióloga Araceli López Calderón. Ella ha trabajado en el sector de agua desde hace ya varios años. Ha participado en la elaboración de varios programas hídricos, tanto nacionales como estatales. Ha formado parte de grupos de trabajo para la identificación de proyectos del sector hídrico, así como proyectos de asociaciones públicas y privadas. También participó en el Grupo de Acción Transversal del Gobierno Federal sobre temas ambientales y en talleres de planes. Bueno, con nosotros está Araceli López Cruz, que va a continuar hablándonos sobre el agua. Va a seguir dialogando con nosotros sobre el agua. Adelante, Araceli. Muchas gracias. Déjenme compartir. No sé si ya se ve, espero que sí. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues para continuar con esta charla muy interesante, Gaby. En efecto, los problemas del agua, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, pues son básicamente sobreexplotación de acuíferos, contaminación por la cantidad de desechos de aguas residuales que se tiran sin tratar, acumulación de basura, deforestación de las partes altas de las cuencas. Eso nos lleva a que se arrastre el suelo, a que se asolven los cuerpos de agua y que se reduzca la infiltración hacia los acuíferos. Y entonces, pues es un problema bastante grave. Como ya se comentó, pues eso nos lleva a inundaciones, nos lleva a hundimientos y nos lleva a que se fastidie la infraestructura que de por sí ya es obsoleta, la infraestructura de suministro de agua potable. Pues con el hundimiento se rompan, se fracturen más las tuberías y tengamos problemas de fugas que muchas veces en efecto no son tratadas a tiempo, pues por diversas causas. Y otro gran problema asociado a nuestro gran crecimiento poblacional, pues es que ya la disponibilidad de agua, sobre todo en las grandes ciudades, pues ya no es lo que fue hace muchísimos años, que era un suministro diario y un suministro seguro para las casas. Hoy en día, pues estamos viviendo problemas que se tienen que suministrar vía pipas, que se tienen, perdón, que ya se tiene que tandear el agua porque ya no hay, pues ya no, la disponibilidad no es mucha, ¿no? Digamos que teníamos una cubeta para 2 personas que les alcanzaba muy bien, pero ahora ya no somos 2 personas, ¿no? Ahora somos muchísimos y entre el problema de contaminación, el problema de fugas y demás, pues no estamos siendo muy buenos en la provisión de los servicios de agua potable, ¿no? Pero bueno, pues como bien dijo Gaby, pues están haciendo muchas cosas. Todavía falta, por supuesto, y dentro de esas cosas que hacemos de parte del gobierno federal, pues está la elaboración del Programa Nacional Hídrico. Este programa
pues es un programa no de la Comisión Nacional del Agua, es un programa, digamos, guía para todos los actores relacionados con el agua. Se publicó en el programa, en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de diciembre y es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo. Este programa se elaboró buscando la participación de la sociedad, bien lo comentó Gaby, es muy importante que todos participemos, que todos nos involucremos, tanto en los problemas como en los beneficios que genera el agua, ¿no? Para elaborar el programa, nosotros convocamos a todos los interesados a una serie de foros y a consultas en línea. Los foros se llevaron a cabo en toda la República y los participantes pues fueron de todos los sectores, del sector público urbano, agrícola, industrial, pecuario, académico, ambiental, indígenas, los gobiernos estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, ANEA, SANUR, etc. En este programa, que les comento que ya se publicó, pues nos enfocamos a atender 5 principales problemas o los problemas que más aquejan a la población. Por supuesto que no son los únicos y por supuesto que en la solución y en la atención a esta problemática pues es factible atender otras situaciones que están asociadas al agua. El principal problema, por supuesto, pues es el deficiente servicio de agua potable y saneamiento. Ya se comentó que, bueno, debido a la obsolescencia de la infraestructura, pues se presentan fugas, ya no tenemos tanta agua, se pierden esas fugas, se pierde el agua, está contaminada, en fin, ese es un problema muy grave que se tiene que atender, ¿no? No todos tienen la fortuna de abrir la llave y obtener agua, ¿no? Y agua de calidad. Otro de los problemas pues es el uso ineficiente que se hace aún del agua, tanto por la población como por los sectores productivos. En cuanto a la población, pues seguimos viendo gente que sale a lavar el vehículo a manguerazos. En cuanto a los sectores productivos, pues en el sector agrícola, por ejemplo, seguimos teniendo prácticas de riego por inundación y ahí pues no se utiliza todo el agua para el cultivo, ¿no? Se pierde mucha del agua que se utiliza. En cuanto a otro de los problemas que ha afectado muchísimo al país, pues son las pérdidas humanas y materiales derivadas de los fenómenos hidrometeorológicos. Cada año el país es azotado por un sinfín de huracanes y, contrario a los huracanes, tenemos zonas en donde pues, la escasez de agua es terrible. Otro problema que se ha detectado pues, es la alteración al ciclo hidrológico. Esto, les comentaba yo al principio, el hecho de que estemos deforestando ha provocado que se pierda suelo y que el agua que puede infiltrarse gracias a la vegetación, pues no se infiltre, sino que se corra y se vaya directamente a los cuerpos de agua o al mar y no nos permita, o no se permita, mejor dicho, la infiltración a los acuíferos. A pesar de, bueno, otra cosa que estamos haciendo también hoy en día, y para quien guste puede acercarse al organismo operador de la Ciudad de México, se están realizando en cada una de las regiones hidrológico-administrativas en que se ha dividido el país para la gestión del agua, un programa hídrico regional. Ese programa hídrico regional se busca que participe también la gente y que expongan pues una serie de propuestas o lo que ellos vean en su localidad y que pueda reflejarse en un programa que ya va a estar aterrizado a acciones. Estos programas se están haciendo en coordinación con los llamados consejos de cuenca. Hay 26 consejos de cuenca en el país, son órganos ahí
mixtos, en donde participa en las asociaciones de usuarios de todos los usos, pero no está limitado a eso. Puede también participar cualquiera de nosotros, puede llegar y hacer alguna petición o solicitud respecto a lo que se vea que está sucediendo con el recurso en nuestra localidad. Estos instrumentos, bueno, pues son instrumentos globales, ¿no? Son instrumentos que guían la política hídrica y que están enfocadas a, pues, asegurar o acercar en la medida de lo posible a más población los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, a rescatar de alguna manera pues las partes altas de las cuencas para que el ciclo hidrológico vuelva a su, pues digo, ya no va a volver a lo natural porque ya no tenemos, ya hemos alterado demasiado el medio, pero que se pueda recuperar la infiltración que se hace a los acuíferos, que se promueva el uso eficiente del agua, insisto, no solo en los diferentes sectores productivos, sino también la población, que haya mayor participación social, porque entre más involucramiento de parte de la sociedad en los temas del agua, pues mayor éxito vamos a tener en todo lo que en todas las políticas o en todas las acciones que se requieran para poder lograr pues un mejor manejo del recurso. Y también, bueno, pues ver de alguna manera reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías. Dentro del Programa Nacional Hídrico, pues bueno, es un programa que tiene 5 objetivos generales que están relacionados con la problemática que les mencioné al principio, 20 estrategias y 87 acciones puntuales. Por supuesto que no son acciones limitativas, ¿verdad? Son acciones que desde derivado de toda esta consulta que se hizo a la sociedad, pues fue lo que quedó plasmado en este programa. Les voy a comentar 5 generales, insisto, son 20 estrategias, no solo estas 5, pero, por ejemplo, para poder afrontar o reducir esos servicios deficientes que se tienen respecto a la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, pues se busca fortalecer a los organismos operadores. ¿Qué significa fortalecer a los organismos operadores? Bueno, pues como con agua significa apoyarles con recursos financieros para que se inserten a programas federalizados que se tienen respecto a mejorar la infraestructura, por ejemplo. Otra de las cosas que se busca con el fortalecimiento de los organismos operadores, pues es profesionalizarlos y que la gente que está al frente de un organismo operador tenga la visión y la capacidad para resolver la problemática que se presenta en la localidad en donde esté el organismo operador. Otra estrategia es, a fin de que pues ya no se batalle con la disponibilidad de agua, pues es orientar los polos de desarrollo hacia zonas de disponibilidad. Tenemos o así ha sido el desarrollo a lo largo de los años en el país, de que las empresas que requieren agua, pues se concentran en donde no hay, es en la zona centro del país, en donde no hay. Entonces, se busca que se haga pues que se ubiquen en zonas en donde sí haya la disponibilidad de agua. Para ello, en el programa hídrico también hay un capítulo que tiene que ver con una programación hídrica, en donde se dan los datos de la disponibilidad de agua que hay por región y pues para que vean, y además, perdón, se considera el agua que se tiene que dejar pues para el uso ambiental, algo que no solemos tomar en cuenta, ¿no? Siendo que es necesario dejar agua en el ambiente para poder asegurar los servicios hidrológicos, los servicios ambientales que nos prestan los ecosistemas.
A fin de reducir la vulnerabilidad de la población por las inundaciones y las sequías, pues también se plantea fortalecer el Servicio Meteorológico Nacional. A partir de allí es en donde se generan los boletines de los ciclones, huracanes y todo lo que afecta en el país. Se pretende también para arreglar o para atender el ciclo hidrológico, pues reglamentar las cuencas y acuíferos. Recordemos que es necesario, digo, a pesar de que se tenía en la ley el libre alumbramiento para que los usuarios pudieran utilizar el agua de los acuíferos, pues esto ya no es posible por la escasez a la que se ha venido sufriendo en los últimos años. Entonces, se ha tenido que hacer uso de esos reglamentos en cuencas y acuíferos. Y finalmente, bueno, también para fomentar que la población se involucre más en la cuestión en los problemas y soluciones del agua, pues es garantizar el acceso a la información del agua, tenerla disponible. En Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, contamos con el Sistema Nacional de Información, que está disponible en línea. Ahí pueden encontrar ustedes información de todos los organismos, por ejemplo, de todos los consejos de cuenca que existen y sus órganos auxiliares, que son comités y comisiones de cuenca, comités de playas limpias, comités técnicos de aguas subterráneas, etcétera. Pueden encontrar la disponibilidad de las cuencas y acuíferos a nivel nacional. En fin, tienen una serie de información que le puede servir bastante pues a quien esté interesado. Ahora bien, ¿qué más hacemos? O sea, no es nada más la publicación sexenal de nuestro programita y ahí se queda, ¿no? Lo que intentamos hacer pues es siempre involucrarnos, o sea, tratar de trabajar de manera integral, o sea, no nada más usuarios del agua al agua y ya, sino también estamos trabajando en coordinación con CEP, por ejemplo, pues para que se incluya en sus niveles educativos la temática del agua, la temática del uso eficiente del agua, y no nada más del agua, sino también en general el respeto al medio ambiente, que es quien sustenta nuestra vida, ¿no? Trabajamos también en coordinación con SEDATU, por ejemplo, para que en sus construcciones pues también se incluyan ya equipos ahorradores de agua, por ejemplo. En fin, no estamos aislados. Ahora bien, otra cosa que hacemos pues es la llamada cultura del agua. Esto ya lo comentó hace un momento Gaby. Como cultura del agua, bueno, pues se ha definido como un conjunto de valores, actitudes, costumbres y hábitos que son transmitidos a un individuo a fin de crear conciencia y hacerlo responsable sobre el uso racional de los recursos, en este caso pues del recurso agua, de hacerle ver y que comprenda la importancia que tiene el agua en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque sin agua pues simple y sencillamente no podemos hacer absolutamente nada. En Conagua desde hace ya mucho tiempo, bueno, pues se han desarrollado campañas de cultura del agua en donde se conmina a la población a no desperdiciar el agua, a no contaminarla, a pagar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, a que instalen dispositivos ahorradores de agua, e incluso, pues bueno, se han introducido electrodomésticos que hacen un uso más eficiente del agua. También apoyamos a los gobiernos estatales y municipales a crear los espacios de cultura del agua. Hacemos eventos de difusión,
desde el punto de vista educativo, cultural, se diseñan y distribuyen materiales didácticos, desde preescolar, por ejemplo, desgraciadamente ya no está, ya no se produjo, pero se hizo un interactivo para niños a nivel preescolar que se llamaba Chipi Chipi, en donde se les daba una explicación de lo que era el ciclo hidrológico y diversos consejos para que hagan uso eficiente del agua. También se capacita, o sea, hay un apoyo, pues, a nivel de gobierno. Nuestra relación, pues, es con gobiernos estatales y municipales. Pero bueno, no solo en Comisión Nacional del Agua se hacen esfuerzos para fomentar la cultura del agua, también los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las universidades, diversas organizaciones de asociaciones civiles hacen esfuerzos también para fomentar la cultura del agua y crear o generar conciencia sobre a qué problemas nos enfrentaríamos de seguir con esta actitud de despilfarro, de contaminación, etcétera. Desde luego que, pues, desgraciadamente no se ha logrado hacer un cambio de hábito en las personas con respecto al agua. Todavía se ve gente que lava manguerazos, todavía se ven mecánicos, por ejemplo, desechando el aceite en las alcantarillas, y eso pues también trae, además del problema de contaminación, pues trae un problema entre el polvo y entre la tierra y el aceite, pues se tapan los drenajes. En fin, todavía hay muchas cosas por hacer, sin duda, pero se está buscando que sea, pues que haya mayor participación de la población, que entre todos pongamos nuestro granito de arena desde la trinchera en donde nos encontremos, porque el agua pues es vital, esencial para absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida y para cada individuo y como sociedad. Entonces, pues, ojalá, pues, se interesen en acercarse, ya sea a su organismo operador o a la misma Comisión Nacional del Agua o a diferentes los espacios de cultura del agua, para poder hacer, pues para poder ir modificando el comportamiento con respecto al agua, ¿no? Hay en internet, pues hay una serie hay muchísima información, pueden descargar consejos para no solo el cuidado del agua, sino en general para el cuidado del medio ambiente, pues de manera tal que podamos transitar hacia algo más amigable con nosotros mismos por el bien de nuestra supervivencia. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos mucho la participación de nuestras compañeras biólogas Gabriela Quirós y Araceli López Calderón. Pues para nosotros es bien importante dentro del Consejo de Transformación Educativa estar integrando esta temática de cuidado ambiental, en tanto que, por ejemplo, cuando presentamos un organismo como el Consejo de Transformación Educativa que se ha enfocado más a un trabajo desde la psicología, con temas de psicología, y cuando presentamos a nuestros compañeros temáticas sobre la perspectiva del agua, la cultura del agua, el cuidado medioambiental, pues de repente hay un desinterés marcado, ¿no? Pues agradecemos porque nuestras compañeras nos han presentado, la compañera Gaby, creo que una perspectiva histórica, una síntesis muy interesante sobre la cuenca del Valle de México,
sobre la problemática del agua, que es solamente una de las problemáticas que multifactorial, como menciona el compañero Leobardo, y por otro lado una perspectiva muy actual sobre las acciones hechas desde las instituciones dedicadas al cuidado ambiental, en especial de las instituciones como la Conagua, en una idea de fomentar una cultura del agua. Pues tenemos algunos comentarios, no han sido muchos. Nuestra compañera Rosalba, cuando se habla sobre las fugas, menciona que sí se reportan las fugas, pero no van los organismos a reparar, ¿no? Nuestra compañera Cristina Caramón menciona que es una excelente ponencia, la de la compañera Gaby, y muchas felicidades, y pide su correo. La compañera Gaby me parece que ya apuntó el correo, y que si es posible conseguir el interactivo de la cuenca. Gracias por la charla, menciona la compañera Miriam Hernández, que ha sido una charla muy interesante. Y nuestra compañera Claudia Gallegos menciona que hay, muchas gracias, menciona para la compañera Gaby, muy amena tu plática. Nuestro compañero Leobardo Rosas nos escribe y nos dice que los problemas relacionados con el agua son multidimensionales, el agua como parte del ambiente en una dimensión regional, el agua como parte de la vida cotidiana, sus usos locales del agua, el agua como necesidad orgánica para que diferentes organismos tomen agua para su vida. Y bueno, yo hago un comentario ahí, dos preguntas, algo que a mí me parece bien importante, que es en la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y su restablecimiento en Santa Lucía. Solo se han alejado los efectos de la Ciudad de México, pero estos efectos están dentro de la misma cuenca. ¿Qué escenarios tenemos para los siguientes años, quizá 2040, 2050, cuando la demanda de este bien, no solo un recurso, sino un bien natural, va a seguir aumentando la demanda? ¿Hay alguna idea de sacar el crecimiento de la población dentro de la cuenca, sacarla hacia otros lados? ¿Y qué ventaja vemos en la creación del parque ecológico en lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco? Nuestra compañera Cristina Caramón también menciona que es importante controlar las grandes construcciones en la ciudad, y que no solo son inadecuadas por el subsuelo, sino por el requerimiento de agua. Se ha trabajado en ese sentido. En Benito Juárez es alarmante la cantidad de grandes construcciones. ¿Por qué no hay un alto a todo eso? Nos menciona nuestra compañera Cristina Caramón. Déjenme ver algunas otras preguntas más. Gracias por la ponencia, dice nuestra compañera, la maestra Hilda. Claudia Gallegos, ¿se puede mencionar en específico lugares en internet sobre cultura del agua? Nuestra compañera Patricia Hurtado, excelente presentación, clara información, nos invita a reflexionar al respecto. Mil gracias. Quien tiene el teléfono Galaxy menciona excelente ponente, muy enriquecedora su información compartida. Y bueno, pues son las preguntas, las observaciones que tenemos hasta el momento. Pues ojalá pudiesen ayudarnos a contestar las compañeras Araceli y Gaby. Claro que sí. Adelante, Ara, para las que A ver, no apunté todo, pero una era de cuál es la ventaja en el aeropuerto de Texcoco, algo así, ¿era? Sí. ¿Cuál es la ventaja se está haciendo un parque, se busca hacer un parque, se busca que sea una zona de recarga, básicamente. Sin embargo, pues es un proyecto un tanto complicado. Recordarán que desde el siglo pasado, pues ya hace algunos años, se buscó reforestar y se buscó llenar de vegetación esa zona.
pero es una zona salobre, entonces es una zona que no permite el crecimiento de cualquier tipo de vegetación. Entonces se busca que sea una zona de recarga y se está buscando la vegetación idónea. La vegetación que estaba de por sí de manera natural, esa es la que se busca que se recupere y que sea una zona de recarga, además que es una zona inundable. Ahora sí que es lo que nos ayudaría en caso de una emergencia. No recuerdo otra, si me pudieras apoyar. Sí, un momento, permíteme. Pues en esta idea, solo el comentario que hace un tanto los escenarios para los siguientes años dentro de la cuenca. ¿Qué escenarios vemos para no sé, algunas décadas, 2040, 2050? Pues bueno, yo pensaría que si este virus malévolo nos lo permite, que lleguemos a estas fechas, sí, pues tendremos que hacer, sí, soné bastante obscura, pero bueno, tenemos muchas realidades y una de ellas es que generalmente nosotros no nos ponemos a pensar que somos clientes, que tenemos, en donde tenemos derechos y obligaciones. Generalmente pensamos este proceso del agua como algo en donde el gobierno nos tiene que dar siempre algo, ¿no? Y no nos ponemos a pensar que básicamente el agua no tiene un costo. Lo que tiene un costo es los servicios que se derivan del agua. De tal forma que pensemos en que hay un proceso de distribución de agua, que hay un proceso en el que el agua que ocupamos es el agua que viene de los ríos o de las presas, pero esa agua dulce no la consumimos. Consumimos el agua potable que pasa a través de un proceso de potabilización y que este proceso de potabilización obviamente también tiene un costo, aparte del de conducción. Y después, el cómo desalojamos esa agua que nosotros ocupamos, que es agua residual, de los residuos que nosotros generamos. Ustedes, y les voy a hacer aquí una pregunta. ¿Quién me dice dónde creen que se contamine más? ¿En una zona industrial o en una zona habitacional? En ambos. En una zona habitacional. Yo creo que se contamina más en la zona industrial, dependiendo de qué tipo de industria sea también. Okay. Porque pueden verter cosas muy tóxicas. Claro. Aquí tenemos tres respuestas importantes. Alguien dijo en una zona habitacional, alguien dijo en ambos, y alguien dijo, Oti dijo en una zona industrial. Pues resulta que es una zona habitacional en donde más se contamina. Porque si pensamos que una zona industrial no le va a convenir a una zona industrial, el desperdiciar algo que puede reutilizar. Entonces, pongámonos en este panorama. Vamos a pensar que Procter & Gamble, ¿no? Por decir algo. Ellos saben perfectamente desde que entra, qué cantidad de agua entra, qué cantidad de agua necesitan, si necesitan algún sistema de retrolavado o de filtración especial para el generar sus productos. Y saben perfectamente qué sale. Y tienen todo en una vía de manejo especial de estos recursos, reutilizan el agua incluso para enfriamiento de en sus diferentes procesos. Así que saben perfectamente qué entra y qué sale. De tal forma que en una zona habitacional no tenemos ni idea de qué pase con todos los productos químicos que ocupamos en nuestra casa. Simplemente para limpieza podemos estar ocupando alrededor de 20. Y después pensemos en lo que nos tomamos, ¿no? ¿Cómo empieza nuestro día? Tomándonos algunas vitaminas, untándonos algún tipo de crema, utilizando algún tipo de champú. Y todo esto en conjunto, no tenemos idea de qué haga químicamente cuando se mezcla en el proceso del drenaje.
de tal forma que una zona habitacional es la que genera mayor cantidad de contaminantes. Por otro lado, nosotros pensamos en el servicio de agua como algo exento a pedir o solicitar que sea de buena calidad, a tener mejoras en el servicio, etc. No nos pensamos como un cliente, sino nos pensamos como alguien que nos está haciendo el favor, que es la autoridad. Pero también al ser clientes tenemos obligaciones y desconocemos ampliamente cuáles son nuestras obligaciones con respecto al uso, manejo y distribución del agua. Tenemos obligación del pago del drenaje, porque si no, ¿cómo se desalojaría? Tenemos obligación con respecto al pago de la conducción de agua potable a nuestras casas. Tenemos, por supuesto, obligación con respecto al pago de estos servicios. Sin embargo, hay lugares donde la gente ordeña el agua a las tuberías, donde la gente no paga los servicios del agua, y así hay que mantenerlo, como el pago de los servicios del agua. De tal forma que si nosotros vemos cómo se podría mantener ese equilibrio hídrico, es teniendo en cuenta tanto la autoridad como las personas, que tenemos una corresponsabilidad y que esta es compartida. No sé si eso explica un poco el proceso. Y me está preguntando, hay una manita levantada. Elizabeth, a tus órdenes. Buenas tardes. Sí, yo quiero hacer un comentario breve que incluye tres asuntos rápidos. Primero, pues sí me parece a mí que están abordando muchas partes de un tema muy complejo, que es el del agua, pero también algo que noto es que no se han detectado bien quiénes son esos actores. Y el comentario que voy a hacer tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar, puesto que no nada más se trata de si las personas contaminan o no. Claro que tienen una responsabilidad en el cuidado del agua, pero por ejemplo hay zonas donde la gente no tiene agua, pero Nestlé sí, y se lleva el agua, ¿no? Entonces las personas no tienen ese poder a menos que estén organizadas para recuperar su agua. Casos como Tijuana, donde no tienen las mineras, ahí no se puede reciclar el agua. Las mismas empresas no pueden hacerlo, solo están contaminando. Bueno, entonces, a lo que me refiero con detectar quiénes son los actores, me refiero a quienes tienen sí el poder de hacer esos movimientos con el agua. La mayoría de las personas, y especialmente en México, no lo tienen porque ni siquiera están informadas al respecto. Y déjeme decirle que he leído algunas cosas al respecto y yo he leído que las empresas contaminan más que la misma gente. Bueno, la siguiente cosa que quiero decir es que a raíz de lo que estaba diciendo de la historia del lago, de la Cuenca de México, sí, precisamente cuando, antes de que llegaran los mexicas, todos estos pueblos, y que aún existen muchos de ellos eran pueblos que tenían deidades de la naturaleza. Eran muy respetuosos de esa naturaleza. Si mataban un animalito, le pedían perdón. Y así eran con el agua también. Por ejemplo, Tlaloc no era un dios mexica, era un dios de esta zona del centro. El dios que traían los aztecas cuando se volvieron mexicas era Huitzilopochtli de la Guerra. Bien, esas cosmovisiones, mucho de esas cosmovisiones se sigue conservando hasta la actualidad. Por eso deberíamos de retomar mucho o más bien aprender aquello que muchos grupos indígenas están manteniendo, esa relación mucho más armónica, de algunos por supuesto. Yo no estoy diciendo que todos los grupos indígenas estén viviendo en una armonía ecológica, pero sí hay muchos que lo hacen. Entonces retomar, aprender de esas prácticas. Y finalmente me parece muy muy bueno que estén tomando en consideración que todo esto se lleve a los salones de clases, porque cada niño, cada adolescente debe de saber la importancia de sus propias acciones, pero también ser consciente que hay otros grupos que también impactan el ambiente y que nadie los está controlando. Sí, ese era mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Perdóname, tu nombre, como cambia de repente la ubicación,
ya no lo vi, discúlpame. Elizabeth Romero. Elizabeth, muchas gracias, Elizabeth. Ahora, ¿tú quisieras comentarle algo a Elizabeth? Yo tengo algún comentario, pero tú... Pues no, nada más que en efecto hay, digo, no necesariamente se tienen que ser organizados y poder hacer algo, pueden acudir al Consejo de Cuenca. En el caso del Valle de México está el Consejo de Cuenca del Valle de México. Pueden, pues básicamente eso. Básicamente. Sí, es importante, como bien lo dices, Eli, que se tenga conocimiento del asunto. O sea, lamentablemente a veces ni siquiera sabemos a quién recurrir cuando requerimos tener una queja, ¿no? Y en esencia es al organismo de agua al que tengamos en ese momento. Vamos a pensar que alguien vive en Cuautitlán o Peragua, vamos a pensar que alguien vive en Naucalpan, pues, o Apas, en Cuautitlán, en Tlanepantla o PDM. Entonces, aquí en la Ciudad de México, al sistema de aguas de la Ciudad de México, echarnos una miradita a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en el artículo 8 nos dice cómo redactar y hacer llegar alguna petición a nuestras autoridades. Incluso si a ti no te contestan en un lapso de días que vienen normadas ya en diferentes leyes, y en general es en un lapso no mayor a 20 días, te tienen que dar una respuesta, cualquiera que sea, a favor o en contra. Si no te dan ninguna respuesta, sabes que puedes incluso denunciar, porque si no te dan una respuesta explícita a través de un documento, a eso se le llama afirmativa ficta. Significa que te están dando la razón por hecho. Entonces estás en tu derecho de tomar esa afirmativa ficta y decir, pues como ya me dieron la razón, entonces ahora yo te puedo demandar. Generalmente no lo hacemos porque no estamos conscientes de, como les vuelvo a repetir, de cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Y cuando tenemos alguna empresa que está cerca de nuestra casa, la mayoría de estas empresas lo que hacen es tener como parte de un manejo que tienen que reportar a las autoridades, se les llama, deben de tener un manejo como de remediación al ambiente. Y entonces muchas de ellas lo que hacen es dar incentivos a la comunidad, esto es a escuelas primarias, en fin, porque así se lo pide la ley, porque le pide que si está en algún momento afectando al ambiente de manera directa, debe de tener un impacto positivo que mitigue lo que está haciendo. Entonces hay lugares y espacios en donde pues se conforman con esta situación y es como, pues qué padre, porque esta empresa pues sí nos da un montón de beneficios, apoya a la primaria de al lado, apoya a no sé dónde. Entonces también tenemos que tener un sentido crítico en ese sentido, ¿no? Entonces, si a mí una empresa me está afectando, entonces yo buscaría la forma de informarme para que esa empresa tuviera que responderme como parte individual y como parte activa y pensante de la sociedad. Lamentablemente no estamos habituados a hacerlo. Y por ende, no sabemos cuáles son los lineamientos por los cuales podemos acercarnos a la autoridad, ¿no? Perdón, Claudia, no sé si vas a compartir. Yo levanté la mano, hace ratito hice una pregunta, pero quiero agradecer tanto a Gaby Quiroz por el relato histórico que nos hizo, muy ameno, respecto y tuvimos mucho conocimiento, y también a Araceli López Calderón. Nada más que sí quiero precisar dos cosas. No sé qué piensen, porque hay mucho análisis a través de esto de que les voy a decir. Es cierto, nosotros como ciudadanos tenemos que tener la pauta, pero ¿qué sucede cuando las minas, por ejemplo en el caso de Durango, que ahorita hay muchas minas, obviamente están generando mucha riqueza, porque yo soy de un municipio donde hay 3 minas, pero a la vez que generan riqueza, por primera vez en mi vida vi que ya están acabando con los mantos acuíferos y que el agua sale color colorada, del tengo que poner un calcetín para poder lavar la ropa. O sea, de ese tamaño están.
¿Lo permitimos nosotros como ciudadanos? No, creo que no lo permitimos nosotros. Ahí hay otro trasfondo y hablo a nivel internacional. Nosotros ya no somos dueños de nuestras tierras, ni tampoco dueños de nuestros mantos acuíferos. Eso es por un lado. Es cierto, yo mencioné que en un fraccionamiento, en una casa de habitación, también nosotros contaminamos, es cierto también, pero también hay otra realidad. En el 2014, no sé quién haya escuchado una noticia que sonó a nivel nacional, aparecieron muchos peces muertos y fue a causa de una papelera muy importante que hizo eso. Entonces, fue un desastre ambiental grandísimo en Durango. Esto por una parte en Durango. Y otra, sucede seguido, voy a Ciudad Mante, Tamaulipas. Ciudad Mante, Tamaulipas es la Huasteca Tamaulipeca. Es como la Venecia que tenemos en México. Es una pequeña ciudad que tiene un ingenio, pero también tiene un nacimiento de agua muy importante, entre cañones. Hermosísimo, hermosísimo. Resulta que estoy de vacaciones y quiero lavar mi ropa y me dice mi tía, o muy temprano a las 6 de la mañana o muy tarde, porque no tenemos agua. O sea, es ilógico. Habría que ponernos a pensar. Yo sé que a lo mejor no es tema de conversación, pero si hacemos un análisis crítico, suceden muchas cosas que no dependen solamente de los ciudadanos. Y claro, los ciudadanos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y agradezco también el que me apoyen, Gaby, con el material educativo, porque yo ahorita me está tocando dar clase de ecología. Sí, todo es tema de conversación, ¿eh? Me toca dar clase de ecología a los estudiantes de preparatoria. Entonces, muchísimas gracias, me está sirviendo muchísimo esto. Gracias. Sí, quisiera hacer un comentario. En efecto, Claudia, parece difícil que como usuarios podamos hacer algo, pero déjame comentarte que en el caso, por ejemplo, del río Atoyac, que es un río que está hipercontaminado, pues ya ha habido avances como para lograr hacer algo por parte de los usuarios. Los usuarios, en el caso de un tramo entre municipios de Puebla y Tlaxcala y otros en Oaxaca, levantaron una denuncia ante Derechos Humanos. Esa denuncia ya logró, sin duda que tardaron tiempo, sin duda que hubo pues muchas piedras en el camino, pero ya se logró cuando menos en la parte de el tramo entre Puebla y Tlaxcala, pues ya hay un acuerdo firmado entre autoridades municipales, estatales y el gobierno federal. Entonces, pues parece difícil, pero se puede lograr. Pues yo creo que si levantamos la voz, pues es posible que podamos ir consiguiendo, aunque paso a pasito, aunque pasos muy chiquitos, pero es posible que se puedan conseguir las cosas. Te doy el ejemplo de un acuerdo firmado, se firmó entre septiembre y octubre del año pasado, y ya se están realizando acciones para poder contrarrestar ese nivel de contaminación tan exagerado que está ya en el Atoyac. Sí, muchas gracias. Perdón, y por otro lado, si en algún momento estoy segura que Ara y tu servidora, si en algún momento quisieras alguna situación bibliográfica o alguna cosa de referencia, a lo mejor de alguna página que hable con respecto a este manejo del agua, como alguien lo sugirió aquí, con gusto se lo hago llegar a su correo electrónico, no tendremos ningún inconveniente en hacerlo. Lo que más nos interesa justamente en estos procesos de divulgación es eso, o sea, abrir la mente y abrir el entendimiento que tenemos un sinfín de cosas por hacer todavía como sociedad organizada, pero más aún como individuos al momento de buscar información. En dónde, cómo buscarla y mantenernos activos en ese sentido para poder saber cuáles son nuestros derechos, obligaciones
y que con base en esos derechos podamos hacerlo al auspicio de la ley. O sea, que la ley no sea algo que nos restrinja o nos limite, sino que nos ayude en el proceso de entender la ley. Y yo los invito a que en algún momento le podamos echar una leidilla a la Constitución, una leidilla, digo, de a poquito, pero creo que podemos hacerlo, a todo aquello que nos incumbe como manejo de recursos en una ciudad, ¿no? Que es el agua, la luz, teléfono, o sea, todo, cómo estamos manejando nuestros recursos naturales en una ciudad. ¿A qué tenemos derecho como usuarios y a qué tenemos obligaciones como participantes de esto, del ser usuarios? Gracias. Y tienes razón lo que comentaban de que a veces hay situaciones que nos trascienden, sí. Sin embargo, yo siempre creo que hay cosas que sí se pueden hacer. Gracias. No sé si en algún momento podamos invitarlos, Araceli y yo, a dar una visita en helicóptero a esa cuenca. ¿Quisieran? ¿Se animan? Pónganse los cinturones, porque Tomás Filsinger, que es a quien yo siempre busco darle el crédito, es un pensador libre. No sé si en algún momento ustedes han visto unos rompecabezas que hablan o que son rompecabezas de las constelaciones. Él también hizo esas y participó en estos rompecabezas de constelaciones. Es como una especie entre hippie visionario y muy querido, y siempre le doy ese reconocimiento para su interactivo. Él fue quien lo hizo, él está viviendo, es un mexicano que vive en Estados Unidos, pero enamorado de las costumbres por ser mexicano. Le llevó casi 10 años hacer el interactivo que ustedes vieron, obviamente con sus limitaciones. Este interactivo compró los derechos la UNAM, está en internet, pero si ustedes quisieran contactarse con Tomás Filsinger para que les dé el interactivo, yo creo que pues honor a quien honor merece. Les voy a proporcionar su correo electrónico a quien le interese para que puedan ponerse en contacto con él, para que le hagan saber que en el momento que nos dio la oportunidad de poder trabajar con él sin ningún afán de lucro, lo hemos hecho hasta este momento. Y si ustedes quisieran adquirir el interactivo, pues lo pueden hacer directamente con él. Les digo, está en internet, pero en internet está fraccionado. Entonces, pues qué mejor que le llegue a su autor, ¿no? El beneficio de haber hecho ese interactivo. Entonces, si así lo deciden, pónganos su correo y con gusto los ponemos en contacto. Les mando el correo electrónico. Tiene una página en Facebook, entonces también para que pues les hagan saber que seguimos difundiendo su trabajo y que pues ahora van a ir a un viaje en helicóptero. Voy a compartir nuevamente la pantalla y Araceli y yo los invitamos a como se portaron bien, no dieron mucha lata, les vamos a compartir les vamos a volver a compartir esta posibilidad de irnos a dar un viajecito en helicóptero, si nos lo permiten. Esperen un momentito, acuérdense que carga, chalala, y ahí va. Y pensando en estas dinámicas educativas, pues qué mejor que sea interactivo, que lo pueden ocupar de muchas formas. El guión no trae un guión en específico. Pero ustedes pueden trabajar con él como quieran. Entonces vamos a darnos esa vuelta en helicóptero. ¿Y desde dónde les gusta que demos la vuelta? Entonces vamos a buscar en el menú. Permítanme tantito. Vamos a buscar en el menú como desde dónde queremos estar. ¿Qué les parece que ubicamos el centro? Así se vería en 1350 desde el Zócalo, ¿ok?
Y vamos a ir avanzando con respecto al tiempo. Ahí va, 1510. Genial, ¿verdad? Ya con la llegada de los mexicas. Y vamos a darnos una pequeña vueltecita de cómo se veía México Tenochtitlán. Ahí están nuestros preciadísimos volcanes. Vamos a regresarnos un poco. Y vamos a ubicarnos en el Templo Mayor, que no es otra cosa que nuestro Zócalo, ¿no? Para de ahí ir haciendo referencia de cómo es que fue cambiando esta cuenca. ¿Qué les parece en 1750 esta región? Ahí vemos a la catedral, estamos viendo algunos edificios importantes. Ahora para 1850, ¿ok? 1950, ya con el México moderno, la catedral, el Zócalo. Y el 2000. Y es el 2000, vean hasta dónde está. Yo creo que ya están hasta acá las casas, ¿no? Ahora, ¿qué les parece que desde ahí partimos y vamos a pensar que estamos arriba de Chapultepec? Y nos vamos regresando. ¿Ok? Dame un momento. Y nos vamos regresando. Entonces, desde Chapultepec, así se veía en esa época. Entonces, imagínense el trabajo enorme que hizo Tomás Filsinger, ¿no? Estamos hablando de hace ya algunos años. Esto está arriba del Cerro de la Estrella. Yo empecé a utilizar este interactivo como por ahí del 2006, una cosa así. Entonces, él lo tiene desde hace ya bastante rato más lo que le llevó en años hacer. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal que nos posicionamos? ¿Dónde les gustaría? A ver, fíjense, tenemos el Peñón de los Baños, del Tepeyac, del Chiquihuite, la Sierra de Guadalupe, Texcoco, Santa Catarina. ¿Desde dónde les gustaría? Pues igual Texcoco o el Teutli, no sé, es que perdón, yo vivo en Milpalta y me llamó la atención. Ah, ok, entonces vamos a verlo desde Texcoco y luego Teutli, ¿va? Ahí va, desde Texcoco así se ve en el 2000. Vamos a regresarnos de a poquito. Impactantes las imágenes, ¿no? Ok, y ahora Teutli. Okay. Ahí estaban parte de algunos de los lagos, que es, si no me equivoco, el de Zumpango y sí, Zumpango y Jaltocán, ¿verdad? Y el 2000 que ya nos da miedo, ¿no? ¿Les parece desde el Popo? ¿Qué tal? Popo de Ixta. Sí, estamos ahí arriba, vean. Y nos vamos hacia atrás. No va a cambiar mucho. Bueno, sí, un poco.
Había más zonas verdes. Más zonas con hielo, eso también es importante. Y volvemos al centro, ¿qué les parece? Ya para que no se mareen y... Ok, entonces dejo de compartir. Acabamos. Y está genial lo que hizo, ¿verdad? El buen Tomás Filsinger. Pues, por mi parte, les doy las gracias por darnos la oportunidad de estar esta tarde de charla con ustedes. Y, no sé, Ara. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a ambas. Realmente fue muy productiva la práctica. Aprendimos muchísimas cosas sobre el agua y cómo la hemos desperdiciado, cómo no la hemos aprovechado y no la sabemos valorar. Y espero que haya tenido algún impacto en cada uno de los que estuvimos aquí con ustedes. Y también agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros. Y Gaby, Ale nos va a invitar a la próxima reunión. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Los invitamos a la siguiente mesa redonda, la número 36. Va a estar muy interesante, lleva el título El Tesoro Escondido de México y el futuro de la educación. Esta vez tendrá un horario de 1 de la tarde a 3, de 1 a 3, y sería igual el viernes próximo. Entonces, pues, es contar con su presencia y muchísimas gracias a ustedes y a las ponentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, excelente presentación. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias por todo, gracias por su disposición y estuvieron muy bien las dos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo estuvo muy interesante. Súper interesante. Bueno, están viendo mi pantallita, ¿no, verdad? ¿Ale? ¿Sí? ¿Sí? No se ve. No se ve. Ok, perdón, tengo un problema aquí de conexión. ¿Sí vieron el cartel o no? No. ¿Tampoco? Ah, bueno, pues una disculpa. Es que mi internet anda muy lento, exageradamente lento. Entonces, bueno, ya se los compartiremos en la página del Consejo de Transformación Educativa. Bonita noche. Ya se ve el cartel. Ya se ve. Sí, ya lo tenemos ahí. Muchas gracias. Gracias a Bonita todos. noche a todos. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Excelente fin de semana. Igual. Hasta luego. Hasta luego. Que descansen todos. Gracias. Bye. Hola. ¿Qué creen que ya estamos todos, verdad? Es que puse en sala de espera a 2 personas que no conocía. Sí, amor. ¿Podemos dejar de grabar? Sí, claro. Qué bueno que me recuerdan porque